FDIs. Bien. En materia de comprobantes fiscales, recordemos que, bueno, esta es la regla general, de hecho, en código existe el fundamento en el que se establece que en caso de que la persona a la que le estoy pagando me emita un comprobante con la retención correspondiente, no tengo por qué llevar a cabo la elaboración de una constancia de retenciones. Trabajadores, servicios personales independientes. Aquí habla de manera particular del autotransporte de carga. Todos los comprobantes que contengan de manera desglosada la retención fungen como constancia de retención. Esta regla, señores, tomen nota de esta regla. Ya tiene años que la vengo platicando, pero bueno, un año más. Fácil, tendrá como 4 o 5 años, que la estamos platicando. Yo estoy esperando a que salga el complemento. Esto es que en el comprobante, vamos a suponer que Rogelio, ¿verdad? Escamilla, que Rogelio Escamilla es mi patrón, me encarga la compra de una computadora, me pide que yo la pague, le debería de solicitar a la persona que me vende la computadora que en el comprobante le anexe un complemento. Este complemento se llama, ya está bonito son el nombre, fíjense, es el complemento de identificación del recurso y minuta de gasto a cuenta de terceros. Este complemento todavía no ha sido publicado, pero les voy a pedir que estén al pendiente. Si en algún momento del 2023 lo publican, ya tendríamos que contemplar esta regla que me establece qué manejo se le va a dar cuando me hacen el depósito antes de hacer el gasto o cuando me reembolsan el gasto, ¿vale? Esta regla, ténganla pendiente, ya tiene 4 o 5 años que la vengo platicando porque no ha sido aplicable, porque todavía no ha sido publicado el complemento correspondiente. Ténganlo presente. La regla que estoy transmitiendo en este momento para personas que llevan a cabo gastos en el extranjero. Es claro que el extranjero no me va a emitir un comprobante como el que conocemos en México, un CFDI, su XML. Allá en Estados Unidos controlan un poco más las cuentas bancarias, con eso tienen un poquito más de control, pero no tienen todo el esquema y toda la estructura de emisión de comprobantes que tenemos en México. Pero esta regla, en caso de gastos que realice un residente en México y que pretenda deducir para efectos fiscales, me establece qué requisitos debe de contener ese comprobante extranjero para poder llevar a cabo la deducción en México. No sé, me mandan a Estados Unidos a hacer algún estudio, voy a pagar hotel, voy a pedir alimento, transporte, el comprobante que me emitan debería de contener por lo menos esto. Ahora, déjenme comentarles que hablando con justicia, la verdad es que las autoridades no se han puesto muy quisquillosas en relación a los requisitos que debe de contener este comprobante fiscal. Porque aquel extranjero, ¿cómo lo voy a obligar a plasmar estos datos como es el RFC? Imagínate que yo le doy al extranjero mi RFC, plásmalo en tu comprobante para que lo pueda deducir. Es un absurdo, pero la regla está vigente sin cambios para el 2023. Expedición de comprobantes en operaciones con el público en general, sin cambios para el 2023, contadores. Para el 2023, aquí recordemos, ya lo comentaba hace unos instantes, recordemos que la emisión de estos comprobantes se pueden hacer a través de la aplicación Factura Fácil del sistema Mis Cuentas, solamente incluyendo el monto de las operaciones y el periodo correspondiente. Con eso es suficiente. Pero esta regla es aplicable a 2 sectores, a personas del RIF y para el 2023 también para personas del RECIP. ¿De acuerdo? En este comprobante sí se desglosan los impuestos trasladados, ¿vale? Nada más que te recuerdo que en el caso del régimen de incorporación fiscal, todavía está vigente el decreto de operaciones con el público en general para personas del régimen de incorporación fiscal. Así lo estableció transitorios de la resolución miscelánea para el ejercicio 2021. De ahí en fuera, el resto de la regla de resolución por estas operaciones sigue intacta. ¿Qué es lo que debo de plasmar? Bueno, tengo 3 esquemas para emitir comprobantes, pueden ser preimpresos, pueden ser emitidos a través de una máquina registradora, pueden ser emitidos a través de un sistema,
En el comprobante se deben desglosar los impuestos, excepto el RIF, si ejercemos la opción del decreto de operaciones con el público en general, hablando del régimen de incorporación fiscal. De ahí en fuera, cualquiera tendría la obligación de emitir estos comprobantes con su RFC genérico, el IVA o los impuestos trasladados, incluyendo IVA y IEPS, ¿verdad? Aquí habrá que entregarle a la persona que nos compra el comprobante, se puede emitir de manera diaria, semanal o mensual o bimestral en caso del RIF, el comprobante, este comprobante global. Adelante, Marisa, por favor. Sí, nada más entonces en el reciclo también, en las operaciones del público en general, siempre y cuando emites la factura en mis cuentas, entonces puedes englobar el concepto así de ventas del día tal, sin ¿Es desglosar correcto? siempre y cuando lo hagas en mis cuentas. Si lo haces en la otra aplicación de factura normalita del SAT o en un proveedor, tendrás que desglosar cada una de Cada las operación, sí, estoy de operaciones. acuerdo. Es Ok. correcto, es En el correcto. reciclo sí se desglosan los impuestos y en el RIF no se desglosan de acuerdo al decreto de las facilidades de los ingresos. Gracias, Nico. Claro, excepto que no la ejerzas, esa es una opción. Si yo, RIF, Sí, sí, no quiero sí. ejercer el decreto, entonces lo hago como Pero cualquier ¿quién no? mortal. Bueno, Ah, sí no, habrá está quien, bien pero interesante el decreto, analízalo y está sí. bien interesante. Bueno, Todavía discutimos. sí, todavía. Lo que pasa es que yo creo que el RIF en realidad se hacía para sobre todo tiendas de abarrotes, estéticas que querían estar en la formalidad o que se les obligaba a estar en la formalidad, porque yo creo que alguien en reciclo que tenga una tienda de abarrotes no lo hace desglosando las operaciones ni hace su factura. Yo creo que han de ser súper poquitos, muy poquita es la gente que lo hace porque es mucha chamba y cuando cobras ese tipo de chamba no la quieren pagar. Entonces, yo creo que es eso, a lo mejor sí quieren estar dados de alta, pero el trabajo administrativo en esa parte es muy fuerte. Es correcto, estoy de acuerdo contigo. Y luego, imagínate para los 100, 200 pesos que te quieren pagar y luego te los están Ah, discutiendo. sí, 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 sí. Entonces, la verdad es que yo prefiero, en ese tipo de declaraciones, yo prefiero ni tomarlas así de, híjole, es que no sé, porque pues no, Sí, no te las pagan sí, 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 bien. es mucha chamba, es correcto, es correcto. Pero bueno, yo creo que estos regímenes más bien sirven para que los contribuyentes se vayan con la idea de que es tan fácil que te puedo pagar una baba, ¿no? Pero bueno, resultó ser todo menos fácil, ¿eh? El RIF se requiere un diplomado de 9 meses para medio entenderlo, ¿eh? Un día de esto lo voy a mandar, pero seguramente como no les pagan, pues no lo van a querer pagar. Pero bueno, reglas sin cambios para el 2023, ¿de acuerdo? Aquí, como decíamos, se desglosa el IVA, y como bien Marisa nos acaba de recordar, para personas del RIF y personas del RECICO, para no tener la obligación de desglosar cada una de las operaciones, tendrías que ocupar el sistema de factura fácil incluido en mis cuentas. ¿Ok? Sin cambios para el 2023. Requisitos de la expedición de comprobantes, sin cambios. Habría que señalar como domicilio, lugar de expedición, el código postal. Habrá que señalar el código postal. En caso de que la forma en que se realizó, por definir de no haberse recibido el pago y posteriormente por cada comprobante, emitir un complemento de recepción de pagos y en el uso del CFDI de acuerdo al catálogo correspondiente. Sin cambios para este efecto. ¿Ok? Ahorita les platico. No aplica por pagos con claves a celular. Es un esquema interesante que ya tuvimos desde el año pasado. Ahorita les platico este esquema de pago. No se permite plasmar por definir si señalaste o si el pago lo recibiste a través de una clave de celular. Ahorita lo revisamos. Esta regla sin cambios, señores, nos permite, más bien nos obliga a llevar a cabo la emisión de comprobantes por cada uno de los pagos que recibamos posteriores a la emisión del comprobante por el total de la contraprestación. Te recuerdo que estamos obligados desde el inicio de la operación a emitir el comprobante por el total de la operación y que por cada uno de los pagos emitir un comprobante con el complemento, sin cambios. Si estos comprobantes se tiene como fecha máxima para emitir el comprobante con el complemento REP a más tardar el quinto día natural del mes inmediato siguiente para emitir estos comprobantes, si no lo emitiste en su momento. ¿Ok? Entonces, sin cambios para el 2023.
Aceptación del receptor para la cancelación. Aquí tenemos este esquema en el que interviene el SAT. Si me emite Marisa un comprobante, comete algún error, tiene que llevar a cabo la solicitud de esa cancelación a través de las aplicaciones del SAT, ¿verdad? Para este efecto, hay algunos de los comprobantes que no requieren esta autorización para ser cancelados. En relación con 2022, sin ningún cambio. Aquellos por un monto de hasta 1,000 pesos, los de nómina, que alguien nos acaba de preguntar. Oye, me cancelaron todos mis comprobantes de nómina. Bueno, pues técnicamente aquí está fundamentado, ¿eh? Aquí está fundamentado. Efectivamente, no necesita autorización del trabajador para cancelar sus comprobantes. Los de egresos, los de traslado, los de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF, los que amparan retenciones e información de pagos, aquellas operaciones realizadas con el público en general, los residentes en el extranjero y aquellos que se cancele dentro del día hábil siguiente a la expedición del comprobante. Esta lista no requiere de autorización del receptor para llevar a cabo la cancelación del comprobante. Los de las agapes emitidos a través de los proveedores, que les puse el ejemplo al inicio de nuestra sesión, los emitidos por integrantes del sistema financiero, que es su estado de cuenta, y los emitidos por la Federación por concepto de derechos, productos y aprovechamientos. Sin cambios para el 2023. La regla de resolución que tengo en pantalla nos habla de que los impuestos federales no se requiere la emisión de un comprobante para amparar el pago. Con el acuse de declaración y el pago correspondiente es más suficiente para amparar el pago de esas contribuciones, sin cambios. Y esta regla también la conocen contadores. Si me llevan a cabo una operación y me pagan antes de llevar a cabo la emisión del comprobante, debo de plasmar en el comprobante la leyenda PUE. Esta es una opción. Si no me pagan antes de la emisión de este comprobante, podría llevarla a cabo con la leyenda PUE siempre y cuando mi cliente me jure y me perjure que me va a pagar antes de que termine el mes. Si me paga el total de ese comprobante antes de que termine el mes, el comprobante se queda con la leyenda pago en una sola exhibición. Último día, el día en que puedo recibir el pago es el último día del mes correspondiente. A más tardar en esa fecha. ¿De acuerdo? De lo contrario, si me paga posterior, tendría que cancelar aquel comprobante, emitir otro en sustitución, cambiarle la leyenda pues por PPD y por cada uno de los pagos emitirle un comprobante con el complemento REP. Esta regla ya la conoces. Y alguien me preguntaba, aquí está quien me preguntaba que me cancelaron el comprobante de nómina. Regla 27145. La regla 27145 establece precisamente el supuesto por el cual puede haber un proceso de conciliación porque me cancelaron mis comprobantes. Oye, yo le hago una compra al proveedor, el proveedor no me expide el comprobante, puedo ir con el SAT y decirle, oye, mi proveedor no me expidió el comprobante, si me es cancelado un comprobante de una operación que existe sin ningún motivo, si se realiza el pago de una factura y no reciben el CFDI, si le pago y no me emiten el comprobante, si me emiten un CFDI de nómina, no existe relación laboral. Si me emiten por el concepto de ingreso o pago y no hay operación con esa empresa, si se requiere la cancelación y el receptor no la autoriza, el anexo 1A establece que la ficha 304 está el proceso para llevar a cabo la solicitud de este periodo, de este proceso de conciliación. ¿De acuerdo? Ahí está, para quien me preguntó, la ficha 304 de Código Fiscal de la Federación. Plazo para cancelar el CFDI. ¿Hasta qué fecha? A ver, yo me equivoco en la emisión de un comprobante fiscal. ¿Hasta qué fecha tengo para cancelar el comprobante? A más tardar, el último día, bueno, el día en que lleve a cabo la presentación de la declaración anual, tengo la posibilidad de solicitar o de llevar a cabo la cancelación de comprobantes fiscales. Sin cambios. Bueno, aquí hay un cambio porque se establecía una limitante para el reciclo, no les aplicaba
este periodo para los CFDIs globales emitidos por Recico. Esa limitante se eliminó. Pero no se crean, Recico, tú me puedes decir, entonces Recico, hasta el último día en que presente declaración anual, tengo la posibilidad de cancelar comprobantes. No. Denme unos minutos y avanzamos para comentarles un caso de excepción de manera particular para el Recico. A ver, Ivonne, en 2018 emití un CFDI con PPD, el cual me pagaron, pero no emití complemento de pago. Ahora me están solicitando ese complemento. ¿Es posible que ahora haga una sustitución de ese CFDI para que mi cliente no presente complementarias? Es que, a ver, Ivonne, pregunta, ¿causa IVA la actividad que me estás hablando? ¿Y a qué tipo de comprobante se lo emitiste? ¿A quién se lo emitiste? ¿Qué tipo de contribuyente es, quiero decir? ¿A quién se lo emitiste? ¿Es Recico, una persona moral, régimen general? Pues mira, yo diría que tuvieras cuidado porque hemos tenido muchos conflictos con la emisión de esos comprobantes. Hemos visto que a veces el sistema de IPE da doble efecto a los comprobantes emitidos por el complemento REP más el comprobante por el total de la contraprestación. Entonces, yo diría que no se sustituye ese comprobante, emítelo. Oye, con fecha 2018, sí, hazle referencia al comprobante del 2018, emite el comprobante REP. Con eso yo diría que sería suficiente. ¿Por qué? Porque para efecto de ICR no tiene ningún efecto, a menos que aquella persona pretendiera llevar a cabo la deducción de cada uno de los pagos. Por eso te preguntaba a quién le emitió el comprobante. Como es una persona moral régimen general, la deducción no depende de ese comprobante, pero el acreditamiento de IVA sí. Entonces, yo sugeriría que solamente se emitiera el comprobante REP el día de hoy con referencia al ejercicio 2018. Yo diría que es lo más saludable. ¿De acuerdo? Bien. No, de nada, al contrario. ¿Dónde estoy? Bien, los patrones podrán solicitar solicitud de RFC para timbrado del CFDI con complemento de nómina. Esta regla es un absurdo. Los patrones podrán solicitar a la autoridad fiscal a través del portal la información relacionada con la inscripción del RFC de quien percibe sueldo. Fíjense nada más, siempre que durante los últimos 12 meses el solicitante les haya efectuado pagos por esos mismos conceptos en términos de la citada ley. Es decir, yo le puedo pedir los datos correctos de mi trabajador hasta siempre y cuando le haya hecho pagos por este concepto durante los últimos 12 meses. Hasta entonces. No me gusta esta regla. De los proveedores de certificación, las personas físicas, ya hablaba de los proveedores especiales, ahí está para el sector primario, tienen la posibilidad de emitirle a las personas físicas de agapes, recordemos que tienen exención de hasta 900,000 pesos por este tipo de actividades. Los proveedores pueden expedir a nombre de esas personas físicas el comprobante correspondiente. Sin cambios para el 2023 y ya había platicado esa regla de resolución miscelánea. Del CFDI de nómina, regla general sin cambios, sin ningún cambio la regla general. Recordemos que técnicamente la ley me obliga a emitir el comprobante de nóminas en la misma fecha en que lleva a cabo el pago. Entonces ahí tienes al contador el mismo día de cada semana, pues emitiéndole los comprobantes para cumplir conforme a ley. La regla me establece que dependiendo del número de trabajadores me dan días adicionales para emitir el comprobante. Sin cambios para el ejercicio 2023. Y en el caso de pagos por la terminación de la relación de trabajo, se debe de emitir a más tardar el último día del mes correspondiente. Luego, esta regla de resolución sin cambios, les recuerdo, miren, técnicamente hablando, por cada entrega de viático que le dé a mi trabajador, estoy obligado a relacionarlo en cada CFDI que le haga al trabajador.
Esta regla me dice, no lo hagas, no lo hagas. Emite solamente un comprobante de manera anualizada relacionando los viáticos durante todo el ejercicio y con eso das por cumplida la obligación de relacionar los viáticos en el comprobante fiscal. Y tengo en pantalla, ¿en qué casos se debe llevar a cabo la emisión del CFDI de retenciones e información de pagos? Para esto, recordemos que existe en el anexo, es el 28, es el anexo 28 en materia de contabilidad, nos establece cómo llevar a cabo la emisión de comprobantes fiscales por constancias de retención y tengo una lista que efectivamente quien me emite el comprobante no tiene la obligación de plasmar algún complemento adicional o incluso no tiene la obligación de emitir un comprobante en los términos de la ley mexicana. El ejemplo, en el caso de actividades empresariales por fideicomiso, el CFDI a extranjeros, el pago de dividendos, los anticipos y rendimientos, en el caso de remanentes para personas morales del título 3, se puede llevar a cabo la emisión de este comprobante a más tardar en el mes de enero del año inmediato siguiente. Este comprobante de la constancia de retención de información de pagos. Emisión del CFDI por concepto de nómina. Ah, ojo, aquí hay un cambio, o hay un pequeño cambio, en cuanto a días. Por supuesto, es lógico, ¿verdad? Recuerden que esta regla me dice, si tuve algún error en comprobantes del año pasado, puedes emitir otros en sustitución. A más tardar, ¿en qué fecha? Ahí está el cambio, 28 de febrero del 2023. Último día de febrero. Si cometiste la emisión de un comprobante y hay algún error, lo puedes reexpedir a más tardar el último día de febrero del 2023. Es decir, tienes hasta el martes. ¿Ok? Hasta el martes. Bien. De la expedición del CFDI con complemento de carta aporte, hubo un pequeño cambio. A ver, recordemos, yo tengo amigos que trabajan en el sector de transporte y es un trabajal este computador. Es espantosamente amplio. Quieren que le describas hasta es más, casi, nada más me faltó que le preguntaran el color de ojos del chofer del autobús. No, es increíble la cantidad de información. Yo he insistido que durante mucho tiempo las autoridades insistieron en que el CFDI nos iba a simplificar la vida y yo no veo la simplificación hasta ahorita. Más bien, quieren ocupar todos los comprobantes para prellenar sus declaraciones, los formatos, en fin, es una cantidad espantosa de información. Esta regla de resolución contempla la referencia a intermediarios o agentes de transporte, que en su caso también están obligados a emitir, por cada cambio de transporte, están obligados a emitir un comprobante con el complemento correspondiente. Ejemplo, miren, no se necesita de acompañar carta aporte cuando el transporte es a nivel local. Tan es así que hay un anexo en resolución miscelánea que nos dice cuáles son las rutas que debemos de considerar como locales. Si en algún momento dado toco carretera federal, bueno, ahorita vamos a ver que existe cierto margen de tolerancia para no tener la carta aporte. Pero aguas. Por ejemplo, yo a nivel local no necesito carta aporte. Entonces, hoy día, tantas empresas que se dedican, que ojo, también están incluidas las de mensajería, ¿eh? También están incluidas las de mensajería. Entonces, no sé, quiero mandarle este libro a Rogelio. ¿Sabes qué? Voy, lo dejo, hay algunos servicios de mensajería que me permiten dejar en un lugar el producto, ya lo embalan, le ponen su guía, ¿verdad? Y pasan a recogerlo. Pero vamos a suponer que ese transporte lo va a llevar al aeropuerto. Ah, por ese periodo, por ese traslado, no necesito carta aporte. Pero a partir del viaje que vamos a ocupar, que ese es un viaje intermedio, ese es un transporte intermedio. A partir de que lo suben al avión, para mandarlo a Monterrey, por ejemplo,
para mandarlo a Monterrey, entonces sí necesita carta. Ese es el cambio que nos hizo la referencia, la regla 27711. ¿Ok? Regla 27711. Y bueno, pues puedes llevar tu USB o la representación impresa del comprobante con el complemento correspondiente para enseñárselo, para mostrárselo a las autoridades, ¿no? Ahora bien, ahí está, miren. Para efecto de transporte de carga, ¿verdad? Pero que no implique el traslado para algún tramo de jurisdicción federal. Me dice, se podrá acreditar el transporte de los bienes o mercancías mediante la representación impresa. Ojo, sin complemento cartaporte, lo que les decía. A nivel local, no necesito ese complemento cartaporte, pero empiezo a circular por vías federales y entonces sí. Y ojo, cada vez que cambies de transporte tienes que amparar con un comprobante con la cartaporte, con un complemento distinto. Entonces, imagínate, voy de aquí al aeropuerto, es local. Del aeropuerto se va a ir a Veracruz, ¿sí? Se va a Veracruz, ya estoy cambiando. Ese transporte aéreo necesita cartaporte. Y lo voy a mandar en barco a España. Ese transporte de barco de México a España también necesita otra cartaporte. ¿Vale? Entonces, imagínate, por supuesto, una cantidad espantosa de información con la que debemos de amparar, ¿no? Complemento carta aporte en la prestación de servicios, ahí ya les decía, pero siempre y cuando, aquí les comentaba, existe